El Señor en el Evangelio de este domingo nos habla de aquella escena en que muchos ricos echaban mucho dinero en el gazofilacio del templo, en el cepillo, pero sonando para llamar la atención. Y le conmueve aquella pobre viuda que echa 2 monedillas, todo lo que tiene. No la mitad, sino todo lo que tiene. El otro día tuve la primera comunión de Victoria y de Javier. Y como es costumbre, ante las primeras comuniones les pedimos que en un sobre den un donativo de lo suyo, no de los abuelos o de los padres, sino de lo suyo, que den un donativo para los niños necesitados y que ahora, como han acabado ya la tanda de comuniones, enviaremos a Perú, a un hogar de niños abandonados o sin padres. Y vinieron, trajeron el sobre porque se habían olvidado el día de la comunión, pero preocupados por otras cosas, pues no dimos mucha importancia. Yo ya me di cuenta, llamé, tenía unas cuantas, pesaba, tenía monedas, y les di las gracias. Pero contándoselo al abuelo, el abuelo me dijo que ellos habían dado todo lo que tenían, no se habían reservado nada. Qué bonito. Así tenemos que vivir nosotros, con un corazón no tacaño, sino generoso, dándonos por completo el dinero, el tiempo, el cariño a los demás. Y verás cómo Dios lo paga con creces, ya solamente con la mirada y el elogio a aquella pobre viuda. Y ahora, off the record, os digo lo siguiente, que me he enterado que el abuelo, conmovido por tal detalle, sin que nadie se diera cuenta, cuando le fueron a ver por primera vez, le soltó alguna moneda para que comenzara a ahorrar. Por lo tanto, Dios nunca nos abandona. Pues que seamos generosos y que nos entregemos totalmente a Dios y a los demás, que realmente vale la pena, y recibirás la mirada de cariño, Señor, y el elogio por toda la eternidad. Un saludo grande, chao y hasta la próxima.